sale el caso, se vuelve todo lo de las redes, se vuelven las manifestaciones, se da la renuncia de la vicepresidenta, siguen avanzando. ¿Y cómo no poder decir que esto es algo político cuando 2 semanas antes de las elecciones hacen la captura de la vicepresidenta y solicitan el antejuicio en contra mía? Fui y dije, voy a renunciar. No puede haber aquí que quiten el antejuicio, que después me manden a prisión preventiva y siga siendo presidente. Lo hubiera podido hacer. Pero qué vergüenza para el país, ¿no? Qué vergüenza tener a un presidente señalado, o por lo menos aún respetando la presunción de inocencia, pero que yo me haya querido aferrar al puesto y quedarme. O me hubiera podido ir, o me hubiera podido quedar. Y yo me tardé en hacer la renuncia y darle los pasos que se tuvieron que dar, precisamente para asegurarme que sí se dieran las elecciones en el país. Declaraciones de Otto Pérez Molina, dice él: yo esperé renunciar hasta asegurar que se realizaran las elecciones. Por eso lo hace primeros días de septiembre. Todos los que nos acordamos de esa época sabemos perfectamente que Otto Pérez Molina intentó librarse el antejuicio hasta el final, que le escribía a diputados dentro del Congreso que se lo estaban pensando en quitárselo por la presión que estaban sufriendo de la ciudadanía y de comunidad internacional, y que él lo intentó hasta el último momento. O sea, además, todo este discurso de que hay un gran plan para sacarles cuando están de salida, en realidad, cuando es una cuestión de meses para que abandonen el puesto. Era para poner a Jimmy Morales, toda esta conspiración. ¿Qué buscaba CICIG? Que no saliera electo Manuel Valdizón. Porque ahora mismo, sí, bueno, si eso era lo que esperaba, qué bien, gracias CICIG por haberlo hecho. Pero esa era esa era la intención. O sea, ellos estaban haciendo un cálculo para hacer llegar a Jimmy Morales. Si Jimmy Morales ahora está utilizando el mismo discurso que Otto Pérez Molina, básicamente. Y ese discurso de la temporalidad de la presentación de los casos, que sí es muy similar a lo que también han dicho algunos en estos últimos días con el tema de CICIG, que CICIG presenta un caso en cierto momento, cierto día, para afectar hechos que pueden realizarse después. Él dice, el presidente, ¿cómo no va a ser político este caso? El expresidente lo dice, ¿cómo no va a ser político este caso si se presentó semanas antes de las elecciones generales? Capturan a la ex vicepresidenta. Pero que no se presentaba a él a las elecciones generales, entonces tiene que explicar con mayor detenimiento qué es lo que esperaba CICIG. Sabemos lo que acabó pasando, y es que sí, la ciudadanía asoció con toda la razón del mundo al PP con líder, y todo golpe al PP era un golpe en las encuestas. Sí, tuvo un resultado político, digamos. Por supuesto, claro, y está a la vista. Por supuesto. ¿Quién está negando eso? El punto es si todo esto era un complot para que llegase Jimmy Morales, y qué sentido tenía después intentar, según ellos, darle otro golpe de Estado blando a Jimmy Morales. ¿Qué sentido tiene que van a seguir poniendo y quitando presidentes? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el objetivo? Estas últimas declaraciones de Otto Pérez diciendo del tema de la temporalidad de los casos, Estuardo, y también del hecho de que él se detuvo hasta el último momento de no renunciar para garantizar la realización de las elecciones generales a principios de septiembre. No, hombre. Salió estadista el expresidente. No, él... Y eso sé que algún día alguien lo va a escribir, ¿verdad? Las instrucciones que él le da a quienes lo protegen, a su guardia. Y realmente el objetivo básico de Otto Pérez Molina era no ser detenido. Ese era el objetivo. O sea, más allá de la temporalidad está fuera del lugar, que eran elecciones, está ya fuera totalmente de consideración. El objetivo específico del presidente, entonces presidente Otto Pérez Molina, era no ser detenido. Era no Miren la utilización que hace de los sindicatos, por ejemplo, de nuestro amigo Joviel Acevedo. Y es el último que se queda, y es curioso que uno vea ahora a Joviel Acevedo también apoyando a
al presidente Jimmy Morales. Así ha jugado siempre este sindicato, este y los otros. Pero no es así como dicen se va. Que no cae Joviel porque como es sindicalista, si sigues de izquierdas y no quieren quieren protegerlo. Pero Joviel lo que hizo fue apoyar hasta el último momento a Otto Pérez Molina y está apoyando a Jimmy tenemos Morales. Antes de CICIG, sindicato tenemos después de CICIG y siempre ha jugado igual. Siempre ha jugado igual. ¿Cómo? La posición política. La posición política es de conveniencia para luego hacer un favor y luego cobrarlo. Porque te están cobrando un nuevo pacto colectivo, con aumento de sueldo para entonces cumplir con los 180 días de clases. Por favor, la cosa es bien sencilla de ver. Pero regresemos al presidente. El objetivo era no ser detenido y por eso la insistencia del expresidente hoy era: yo me vine a presentar, ¿verdad? Aquella renuncia en la madrugada. Sí, a la medianoche. La carta al portón del Congreso, recibido y luego se va a presentar. Pero en todo este juego es interesante que lo que enfatiza es, por el otro lado, las victorias que dice que tuvo. Una de las victorias fue, que es falso también, la reforma fiscal del 2012. Entrando el PP al gobierno, sí. En febrero hay una reforma fiscal. Que vaya victoria. Y lo presenta como un gran logro. Al final resultó siendo en realidad un gran fracaso. Un desastre. Un desastre donde cada mes había que casi estábamos viviendo por casi que decreto presidencial ahí, porque no estaba claro, no se tenía claro qué era lo que hacía o decía y los cambios que hubo al sistema fiscal de Guatemala. Pero aquí hoy fue presentado como un logro, ¿verdad? Y luego llegar y decir, este es un caso político que se construyó, ¿verdad?, contra mí, y lo hicieron A, B, C, D, F, G, y entonces empezar a minar y a cuestionar la credibilidad de cada uno. ¿Hayan estado a la par? No hayan estado a la par. Originalmente, el cabecilla y supongo que se va a mantener la tesis, o por lo menos no sé que haya de un cambio de tesis ahí, el cabecilla de esta estructura de la línea no fue considerado aún después ni Otto Pérez Molina. El cabecilla de la línea originalmente, ¿quién era? Juan Carlos Monzón. Ese fue el primer argumento de la línea, que esta línea era controlada por Juan Carlos Monzón, que era cabecilla. El argumento de Juan Carlos Monzón ha sido, y así fue, y se lee en todas las declaraciones de él, es: miren, yo solo seguía órdenes y yo no podía ser cabecilla porque arriba de mí estaba tanto la vicepresidenta como el presidente. Entonces yo no pude haber sido cabecilla. Y luego se entró a una serie de declaraciones, ¿verdad? Y es muy interesante leer las declaraciones, porque hay una especie aquí también de choque en lo que uno escucha del expresidente Otto Pérez Molina hoy y lo que uno lee de las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Por ejemplo, ECO, sí, es una... Y por eso es que cuando Juan Carlos Monzón se entrega, una de las declaraciones que da dice que ECO solo tenía la mitad de la historia, que él tenía la otra mitad. Realmente el punto de él era: estoy aquí, me estoy entregando y empecemos a negociar. ¿Quieren la otra mitad? Negociemos, ¿verdad? Ese era el argumento que estaba utilizando Juan Carlos Monzón. Con algún aspecto novedoso, porque ya hemos escuchado lo del caso político, hemos escuchado estos argumentos con anterioridad. ¿Hay algo nuevo que utilizó Otto Pérez? Solo la articulación, quizá. Es como que lo ha puesto todo junto de una forma un poquito más creíble que Rosana Valdetti. Un poco más ordenado. Pero al final lo que tienen que entender la audiencia es que esta gente nos está intentando hacer creer que todo esto estaba pasando ahí, que la gente lo comentaba y lo sabía, que justo ellos no se habían enterado. Que Monzón estaba montando todo esto y que estaba robando a manos llenas, pero él era una especie de cómplice ignorante de todo esto. Que él pidió que se cambiase la famosa llamada, pidió que se cambiase al director de recursos humanos, pero él no sabía qué es lo que iba a hacer. Que él nombró, pero no sabían que esto iba a pasar. Y es en última instancia una historia bastante difícil de creer. ¿Algo novedoso? Sí, para mí lo novedoso es que habla de actores que nosotros no conocemos, o que por lo menos públicamente no se conocen, y les da el nombre y todo,
y estos son los analistas de la CICIG. Eso para mí fue bastante novedoso, porque uno esperaría que atacara, obvio, ¿verdad?, la declaración de ECO, la declaración de Monzón, y al mismo comisionado, a todos, a Tel Maldana, a todo, al MP, institucionalmente, y aún a los de la línea, a los repartidores. Pero lo novedoso es que, digamos, le entraba a alguien en el concepto de marranada que él presentó, y luego decía, el analista de la CICIG, me daba el nombre, ¿verdad?, el analista de la CICIG se equivocó en este y este punto. El analista de la CICIG, los analistas de la CICIG. Para mí eso sí fue bastante novedoso, porque otros no han entrado a ese nivel. No han mencionado a los analistas, menos mencionado el nombre de quién está hecho el análisis. Tal vez en algo tan sencillo, ¿verdad? El 1 y el 2, él empieza a discutir que el 2, mira, que él no es el 1 porque el 2 no es la 2, es el 2, y que el analista, da el nombre, se equivocó. Porque si él fuera el 1, entonces tendría que ser la 2, o sea, la vicepresidenta. Y es en una decisión que tienen que tomar, y que dice que la habían consultado con el 1 y el 2. Y entonces él dice, pero no dice la 2. Entonces el analista tal y tal. Yo creo que el argumento de 1 y 2 en realidad es muy débil. El objetivo era decirles, sé qué están haciendo. Así como, I know what you did. Sé quién está analizando las cosas. Sé quién está analizando las cosas. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo. A usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, compañeros. A todos ustedes en casa concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Recuerden que en los próximos 3 días sobre Ciudad de Guatemala tendremos pronóstico de lluvia con temperatura al mediodía entre los 24 a los 25 grados centígrados y luz solar que podríamos tener mañana martes desde las 5 horas con 51 minutos. Les saludo a Marisol Padilla. Que tenga usted una excelente noche.